para que pueda ser copartícipe de ella y pueda tener ganancia de provecho en su propia vida. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuándo comienza el lenguaje? El lenguaje comienza dentro de nosotros, pero está nutrido la primera vez es por una fuente inagotable de amor, comunicacional entre los seres. Si nosotros nos recordamos, nosotros comenzamos a hablar porque nuestro papá y nuestra mamá nos decían papá, mamá, lo que en la Biblia se llama Abba, agua. Esas fueron las primeras palabras. Pero detrás de esa palabra había la esperanza de que nosotros fuéramos humanos. Había la esperanza de que nos desarrolláramos plenamente en forma humana, porque esa es la esperanza del amor. Y por eso después del amor aún queda, por eso es que después de la esperanza aún queda el amor. Por eso es que después de la fe aún permanece el amor. Entonces el amor es lo permanente y en ese amor se fundamentó las raíces de nuestro lenguaje. Entonces nosotros vemos que cuando alguien no responde al amor es un perfil criminal, delictivo o sociopático o psicopático. Sin embargo, lo que quiero decir es lo siguiente: nuestra mamá y nuestro papá hicieron el esfuerzo en enseñarnos a nosotros lo mínimo de educación, porque tenían amor. Y en ese amor, en ese querer, en esa aspiración, nos formaron. Y eso antes existía. No se necesitaba gran estudio para que nosotros tuviéramos algo de educación, principalmente respeto al hablar. Y es allí la responsabilidad de la palabra. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la palabra, empezamos a comunicarnos. Eso suponía de que íbamos a ser comprendidos. También suponía que nosotros íbamos a comprender a nuestros semejantes y que en esa comprensión íbamos a amarnos. Entonces el lenguaje y la palabra es para amarnos. El lenguaje y la palabra es para unirnos. El lenguaje y la palabra es para que seamos uno en el todo, no para separarnos. Hermanos, hermanas que me escuchan, para eso no es la palabra. Rompamos con ese yo segregador, con ese yo demagogo, con ese yo retórico, etcétera, que en base al otro yo, de la separatividad, de esa herejía, de la desunión, quiere destruirnos como gran familia. En este programa Construyendo Humanidad, la familia es trascendental, porque es el núcleo, porque es el templo, porque es la gracia, porque es el origen, porque es la célula fundamental. Pero allí vemos ese amor. Entonces, para eso es el verbo. El verbo es para decir, te amo, te felicito, espero prosperes. La palabra es para alentar, para que se exprese la virtud. La palabra es para confortar al que está en desdicha, para dar esperanza, para formular un camino, para edificar una sociedad. Pero la palabra no es para lo contrario. El que se encuentra en el estado de irresponsabilidad del lenguaje tiene que reflexionar, porque el primer atentado es contra su papá y su mamá, que lo educaron mínimamente al hablar con respeto. Estoy hablando de una sola condición, respeto. Fíjense, ¿por qué nosotros tenemos tantos conflictos? Tenemos que mirarnos hacia adentro, porque ya hemos crecido. Entonces ya no somos niños, ya ni siquiera queremos decir papá o mamá porque nos da vergüenza, o porque estamos resentidos contra ellos y lo culpamos de nuestras cosas. No, algunos papás nos dicen hijo, y eso es una palabra casi divina. Esto es de reflexión. Si seguimos analizando esto, el origen de la palabra está dentro de nosotros. Entonces, si nuestro corazón está resentido, está predispuesto, entonces comunicacionalmente lo que vamos a hablar es para herir a los demás, porque tenemos una lista para herir, porque estamos en el pasado doloroso del resentimiento. Entonces tenemos una charla psicológica, tenemos un monólogo interior psicológico entre los egos y tenemos, dijéramos, una canción psicológica y una charla interior. Entonces eso lo exponemos a los demás. Y en esa charla, en ese monólogo que nosotros exteriorizamos, hay una comunicación equivocada porque carece del instante. Ese lenguaje está caduco, está vencido, es extemporáneo, no es real porque no es del instante, no es de lo real. Y entonces en esa predisposición y en ese suponer hablamos con nuestros semejantes, pero ya hablamos mezquinamente de nosotros mismos, pero no le escuchamos, y si le escuchamos es para encadenar nuevamente nuestra conversación cansona, que tiene la misma situación, el mismo llorar, el mismo lamento, la misma querella, ni siquiera ingratitud. Entonces, cuando la persona se cansa de escuchar al que habla así, el que habla así se ofende y se aísla y se deprime porque cree que los demás no lo quieren. No, sino que no se sabe comunicar. ¿Por qué? Porque tiene un conflicto interno que tiene que enfrentarlo para que se armonice.
Nosotros necesitamos dentro de nosotros primero armonía para después armonizarnos con los demás. Nosotros necesitamos comprender nuestros errores para comprender que los demás también tienen errores, entonces así los vamos a respetar con nuestra palabra. Ya nosotros no vamos a ser ofensivos, no, sino que vamos a respetar el estado interior en que se encuentran nuestros semejantes, porque el poder no es para humillar a las personas, no, el poder es pasajero. ¿Dónde están los poderosos de este planeta, pues? ¿Dónde está Calígula? ¿Dónde están los grandes Césares? ¿Dónde están los grandes reyes imperiales de todas las dinastías? Ya sean a través del capital de Estado o al capital privado. Es decir, ya sea en el mundo oriental o en el mundo occidental. ¿Dónde están los principados? No están. Entonces es triste que nosotros tengamos la gracia, la oportunidad de ser felices en nuestro hogar. No importa que el mundo se esté cayendo, pero no por egoísta, sino que hay una fuente de luz en nuestro hogar y nosotros con la palabra la destruyamos. Fíjense ustedes, un escenario. Amanecemos, todo está tranquilo. La primera palabra debiera llevar amor, esperanza, fortaleza, estabilidad, optimismo. Una sola palabra. Hija, bendecida seas, te amo, ven acá, un abrazo. Bueno, eso será en donde, en una película. Eso debiera ser así, pero si no es. Sino que de lejos apurado ahí con el celular en la mano y cepillándonos. Hola. No, ¿me comprende? Ese es el estado en que está cada quien. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados. ¿Cuál es la exhortación en este instante? De que rompamos la mecanicidad de la palabra. ¿Cómo la rompemos? Vámonos hacia adentro y vaciémonos un instante, logremos la irrupción de la mente, rompamos la mecanicidad mental del recuerdo, del ayer, del resentimiento, del suponer, de la memoria, y abramos nuestros ojos y nuestra alma al instante preciso, y abramos nuestros oídos y nuestros sentidos en este instante. Por eso es que estamos dormidos, porque vivimos en el ayer constantemente y perdidos. Entonces, si algo surge en mí que quiere hablar, no, voy a contemplar qué es lo que quiere hablar en mí. Porque yo no puedo permitir que todos los animalitos que tengo dentro de mí, que en sí son demonios psicológicos, legión, vayan a hablar por mí y vayan a ofender al hermano. Y que le digo una cosa, bastante lo he hecho, sin querer queriendo, porque soy instructor, soy orador, soy lo que soy, y predicando a veces uno ofende sin querer. No, le he orado a mi Señor y le he dicho que me ayude a no herir a mis hermanos, porque para eso no es la palabra.